homogeneizando, o tenemos por definición que homogeneizar. Eso no significa que sea justo y eso no significa que esté bien. Pero sí, la desigualdad social se reproduce en el aula, eso sin duda. Y es un desafío poder ser consciente de eso. Yo creo que lo somos bastante y que en el caso de Wader, es una de las cosas que a mí más me fascina de Wader, que yo creo que Wader es muy consciente de que su público estudiantil, digamos, es heterogéneo y que alberga muchas singularidades socioculturales. Y me parece que, si bien no es algo que pueda resolver por sí sola, porque digo, insisto, es algo inherente a la universidad, me parece que como que lo va teniendo en cuenta, e inclusive a mí más de una vez en el aula me lo han demandado. Entonces también creo que son los propios y las propias estudiantes los que son conscientes de eso. Sí, y ahora con la desigualdad social también se traduce a desigualdad digital. Sí, O sea, la brecha social... Exactamente, o sea, si bien el otro día un compañero de ustedes me corregía un dato erróneo que yo tenía respecto a el alcance de la conectividad, el 80% de las personas en Argentina está conectada o dispone de alguna conexión. Eso es uno de los datos de la brecha digital. Pero el otro es, ¿qué hacemos cuando accedemos? ¿Cómo accedemos? ¿Para qué lo usamos? ¿Lo sabemos usar? ¿Lo sabemos para aprender? Digo, a ver, ¿somos consumidores o productores? Y cuanto uno menos tiempo tiene para poder dedicarle a aprender, es decir, cuanto uno más necesita salir a hacer otras actividades para poder sobrevivir o llegar a fin de mes o bancar una familia, eso también te quita tiempo para poder alfabetizarte digitalmente. La cuestión de la edad, pero ni hablar. Yo trato de aprender a usar una aplicación y me frustro a los 2 minutos. O sea, no quiero romper todo. No sé si ustedes eran, como dice el dicho, ustedes eran muy chicos, capaz que no se acuerdan, pero hay un capítulo de Los Simpsons viejo, cuando Los Simpsons valía la pena, que Homero compra una computadora, la quiere prender, no le sale y la tira por la ventana. Y lo hace 5 veces. Y yo soy Homero a veces. Entonces, esa desigualdad social que se lleva al aula, también se lleva al aula virtual a veces. Sí, me parece que el capítulo que decís, temporada 8, por ahí, me parece. Claro, cuando nos dejaban enseñanzas claras de lo que es la sociedad. Sí. Capaz que ahora lo siguen haciendo, yo ya lo dejé de ver hace años. No, ahora está un poco raro. No sé cómo terminamos hablando de Los Simpsons, pero no sé, ahora está pero bueno, raro. Sí, algo vamos a aprender de eso. Sí. Mauro nos pregunta, ¿un docente universitario puede usar textos de Wikipedia? ¿Cómo eso puede construir conocimiento? Sí, ahí estaba leyendo. Insisto, a priori, no vería el inconveniente. Ahora, el docente universitario tiene que sincerarse y decir cuál es la fuente, Wikipedia. Pero, insisto con esto, Wikipedia puede servir para difundir determinado tipo de dato, ¿sí? Pero no para construir una bibliografía legitimada de la cátedra. O sea, Wikipedia te puede ayudar para sacarte una duda, Wikipedia te puede ayudar para confirmar un dato, pero de ahí a armar un paper basado en Wikipedia, y es medio riesgoso. Pero a priori yo diría que no habría ningún problema. ¿Y cómo se construye conocimiento? Usándolo responsablemente. Porque también hay muchos papers que digamos, la comunidad científica no los ha discutido, y por más que aparezcan en academia, no significa que sea útil por sí. Siempre hay que comprobar, corroborar la fuente con otras fuentes. Siempre hay que contrastar, triangular, por decirlo de alguna manera. Totalmente, y estamos siguiendo el hilo de lo que hablábamos anteriormente, de si vamos a utilizar Wikipedia, utilizámoslo con algunos datos, no vayan a citarlo como una bibliografía. Exactamente, o sea, un dato, no está mal visto por los docentes usar Wikipedia, pero claro. Y por ahí tenemos vergüenza de decir que lo usamos, pero
sería mentirles decirles que los docentes no usamos Wikipedia, es ridículo, digamos. Pero bueno, construir de ahí un paper académico es como que sí. son dos cosas. Así como nosotros a ustedes les exigimos que excedan el conocimiento wikipediano, ustedes a nosotros nos tienen que exigir que nosotros también lo trascendamos. Sí. Estoy viendo que se está uniendo gente de Santa Fe, vecina mía que conozco, así que sí. Bueno, así que ya podríamos decir que esto es interprovincial. Esto es interprovincial, sí, esto sí, supera las fronteras. Totalmente. Bueno, Miquela... ríos ahí se pueden cruzar caminando, bueno. Sí, virtualmente. Sí, no, pero también el Paraná está tan bajo que por zonas se puede cruzar caminando, increíble. Ah, no sabía. O sea, imagínense que se puede cruzar caminando el Paraná, nosotros no vamos a estar estresados. O sea, ¿se entiende? En este contexto estamos, como ahí me saluda Fausto, como en este contexto estamos tratando de educar, ¿no? En el contexto en donde en el río Paraná o en las cataratas del Iguazú prácticamente no hay agua. O sea, ese es el contexto. Bueno, Miquela nos pregunta qué cree que esperan los profesores al recibir un trabajo práctico o qué espera usted encontrar en un trabajo práctico. Satisfacción por parte del estudiante. Es lo primero o sea, que se note que el estudiante disfrutó de hacerlo. Pero más allá de eso, yendo a lo estrictamente metodológico, que yo lo que espero es respeto, y cuando digo respeto, digo no presentar un borrador sin haber revisado, porque insisto con esto, digamos, es un trabajo de la facultad. Entonces, el registro implica un tipo de registro responsable, preciso, riguroso, prolijo, ordenado, coherente. Son todos parámetros que uno tiene en cuenta al momento de ponerse a evaluar. ¿Sí? Digamos, bien escrito en el sentido de usar el corrector, releer lo que uno escribe, y después lo que yo espero es, digamos, otro de los criterios con los que yo evalúo, bueno, ahí dice una opinión, pero una opinión fundamentada y lo otro, o sea, una voz propia, y lo otro que yo evalúo es que la respuesta se corresponda con lo que se pregunta. Es decir, saber identificar el tipo de acción que debo realizar. O sea, si la pregunta implica definir, encontrar una definición. Si la pregunta implica explicar, encontrar una explicación. Si la pregunta implica ejemplificar, encontrar ejemplos. ¿Sí? Es decir, saber identificar en la consigna el tipo de acción que yo tengo que realizar. Eso es fundamental. Eso es fundamental porque me expone a mí a otro tipo de texto, de discurso. No es lo mismo explicar que definir. No es lo mismo. Entonces, lo primero que yo espero es que se hayan tomado el trabajo de leer la consigna. Y que yo quiero ver eso, quiero ver que disfrutaron, que hay un respeto por lo que yo presento y que además hay una lectura atenta a lo que se pide. ¿Se entiende? Y digo esto del respeto con el que yo lo presento, porque, a ver, el estudiante tiene que entender que el profesor, el único registro de su aprendizaje es el trabajo práctico. Entonces, tal como ustedes se presenten a sí mismos en el trabajo, es como nosotros los vamos a ver a ustedes. Es decir, porque yo no puedo evaluar la intención o evaluar el esfuerzo, porque sería un perverso si yo desconfiara del esfuerzo o de las ganas o del ímpetu con el que lo hicieron o lo que les costó. Nadie evalúa eso. Todos damos por sentado de que eso ya está dado. Pero yo ¿cómo puedo tener un registro? No me gusta hablar tanto de examinar o de evaluar, pero ¿cómo puedo tener un registro de que el otro aprendió de acuerdo a lo que me dice? ¿Y cómo me lo dice? En el texto. Y ese texto tiene que manifestar eso, un aprendizaje. Porque no puedo desconfiar de su intención. No puedo desconfiar de su intención. O de que no se esforzó. Eso nunca está en discusión. Nunca jamás.
o por lo menos en mi caso. Pero si yo veo que, digamos, no se pasó, no hay una revisión del trabajo, yo pido, vamos a suponer, ¿qué dice ECO respecto a la ciencia? Y me contestan con todo el texto, o pido ejemplificar y no hay ejemplos, digo, no sé cuánto tiempo te tomaste para hacer el laburo. Y no sé si entendiste la consigna, y no sé si... ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que al menos yo como docente espero. Y recuerden algo, la gran mayoría de quienes están del otro lado se está formando para ser docente. Entonces, ¿qué esperarían ustedes como docentes de sus propias estudiantes? ¿Qué les gustaría leer? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría saber? Bueno, si alguno se anima a contestar esta pregunta, lo vamos a leer con todo gusto. A mí me gustaría leer Pasión, pero bueno, eso ya... También está condicionada por las condiciones en que cada uno estudia, ¿no? Sí. Leilén nos dice que si el contexto virtual nos mandan un trabajo práctico por clase, el cual se evalúa, ¿es justo que los tengan en cuenta a la hora de evaluar? Y, a ver, si tenés que hacer 8 trabajos prácticos por semana, estamos hablando de más de un trabajo práctico por día. Quiero decir, si vos cursás 8 materias y en 8 materias te exigen un trabajo práctico, que si no lo aprobás ya inmediatamente quedás libre o algo por el estilo, y no está bueno. No está bueno. Ojo, a ver, yo doy actividades semanales. Yo exijo una actividad semanal, pero la exijo como para que tener registro de la participación. ¿Se entiende? O sea, porque yo también, esto a mí también me expone a la dificultad de saber qué pasa del otro lado. Entonces, yo exijo que participen de manera obligada porque necesito saber que llevan un registro de las lecturas y que pueden trabajar a partir de esas lecturas. Pero que me parece que de ahí a exigir un trabajo práctico de 6, 7 páginas por semana por materia, hay algo que no estamos entendiendo. Es una locura. Yo creo que es una locura. Y creo que los profesores también nos vamos a dar cuenta porque va a llegar un momento en el que no vamos a poder corregir. De hecho, no sé cómo podemos corregir. Yo tengo 150 alumnos, 160 alumnos. Imagínate que yo exija un trabajo práctico de 5 o 6 páginas por semana. Seamos sinceros, apelo a la sinceridad de ustedes. ¿Ustedes realmente creen que yo puedo tomarme el trabajo de corregir 150 trabajos por semana de manera responsable? ¿Cuándo preparo la clase? Claro, el año que viene terminaría más o menos. Claro, no, es una locura. Y yo tengo una sola materia. Imagínense los profesores que no tienen el privilegio o el lujo de poder trabajar como yo, que tienen que ir acumulando de a puchito plata para llegar a fin de mes con 2 o 3 horas por cátedra en 15 cátedras. Te explota la cabeza. Terminamos todos llorando, angustiados. Vamos a pedir nosotros ayuda psicológica, centro estudiante. No, también la ayuda psicológica también es para docentes, así que cualquier ciudadano enterriano que quiera... Me están discriminando, no quiero decir nada, pero me están discriminando. Bueno, pero en Santa Fe debe haber o no. Nada, sí, yo todavía creo que aguanto, me la agarro con mi gata, ella me pobrecita. Pero todavía... te sacás el estrés. Yo ahí me saco el estrés, sí. Y ella se saca el estrés conmigo rajuñándome entero también. Bueno, ahí arriba, no lo pude ver antes, Mica Pollo puso, ¿cuánto tiempo sería un descanso apto para después de volver al estudio? Que decía más arriba y no lo vi. Mil disculpas. Mirá, sí, yo lo había visto, está bueno que lo retomes. Me quedé pensando en eso. Yo estudiaría 1 hora y descansaría media, ponele. Porque también hay que ser sincero, nuestra mente se desacostumbró a grandes maratones de atención. No quiero entrar en el déficit atencional porque no sé si existe eso, pero seguramente tenemos mayor predisposición a distraernos, porque estamos expuestos a un montón de informaciones en el teléfono, en la compu, estamos leyendo algo y tenemos
al lado el chat, más YouTube y cambiamos. Entonces, a mí me parece que si nos sinceramos, una hora me levanto, no sé, los que fuman, váyanse a fumar un pucho, arreglan el mate, se toman un vaso de agua, caminan un poco y a la media hora vuelven. Porque nadie sostiene la atención. ¿Cuánto tiempo seguido podés sostener la atención para hacer un trabajo práctico? Por eso hay que encarar las cosas con tiempo. Y por eso nosotros le tenemos que dar tiempo a ustedes para que la puedan encarar con tiempo. Sí, obvio. A ver, no hay fórmulas, no hay fórmulas. Pero lo que a mí me serviría sería eso. Obvio, desde los dos lados. Por un lado empezar antes y por el otro lado también que los docentes nos den antes los textos y el programa. Sí. Exactamente, y también exigir que el programa esté ni bien empieza la materia para también tener un ordenamiento propio del estudiante. Pero a ver, eso tendría que suceder en todo. Eso es una exigencia institucional. Yo en las dos cátedras que doy en WADER, tanto epistemología como semiótica, los programas los tenemos que entregar en marzo, no es que los entregamos porque queremos, se entregan en marzo, es decir, antes de arrancar con el cursado, los programas ya tienen que estar disponibles para ustedes. Y debería haber un reservorio digital en donde, no sé, en la página de WADER, en la plataforma virtual de WADER, donde ustedes puedan acceder a todo eso porque eso es un documento público. Nadie se los puede negar. Bueno, en el caso de epistemología, ya quienes están ahora en epistemología lo saben, las consignas del trabajo práctico de acreditación de la materia se difundieron a comienzo de cursado, por ejemplo. Sí, esa es una política de la cátedra. Sí, he visto también en semiótica también se da que lo colocan unos días antes de empezar la cursada, y eso también habla muy bien de ustedes. Tenemos un blog que, bueno, actualizamos, más los Facebook y esas cosas, y tratamos, también lo hacemos por una cuestión nuestra, para poder organizarnos nosotros, porque si no después nos volvemos locos que si lo subimos, que si no lo hacemos también para poder organizarnos nosotros. Obvio. Mika nos dice, hablando me parece que del tema que estábamos charlando anteriormente, es eso lo que está pasando en varias cátedras donde nos exigen trabajos prácticos obligatorios, bueno, en relación a los trabajos prácticos por semana y no nos llega la respuesta. ¿Cómo no le llega, no alcanzamos a devolverle nosotros las correcciones? Claro, debe ser... yo ahora me voy a poner del lado del gremio docente también un poco. Y haciendo lo que se cortó, me parece. Ahí está. Sí, y haciendo... No, está. Y haciendo muchas veces lo que nos sale. Y espero que... la devolución. Espero que tengamos registro de que ninguna de las dos partes puede seguir así. Y no solamente estudiantes y docentes, los administrativos supongo que también estarán como nosotros. Yo no me quiero ni imaginar lo que tiene que haber sido Adriana, por ejemplo, pobre. O sea, alguien que piense en Adriana, porque nadie se encontraba en las comisiones, en los cursados, nadie podía ir a la facultad donde Adriana siempre te resuelve todo al toque. Entonces... Claro, no me quiero imaginar ese celular de Adriana todo el tiempo sonando. Que tiene? Yo el otro día subí un tweet que decía, ¿alguien puede pensar en Adriana, por favor? Porque... Sí, entonces, bueno, y con el tema de la devolución, ahí está lo que yo decía hoy. Nosotros le exigimos que hagan un trabajo práctico por semana de 6, 7 páginas y después no lo podemos devolver. No lo podemos llevar. Yo todavía sigo... Yo mañana voy a tomarme el trabajo de contestar guías de lectura que me estuvieron entregando durante toda la semana pasada. O sea, y yo les exijo guías de una página, una carilla y media. Y no la contestan todas. O sea, imagínate si la llegarán, porque no son obligatorios. Bueno, ahí nos dicen una genia Adriana por Messenger. Bien ahí. Todos necesitamos una Adriana de Adriana. Adriana es lo mejor que nos pasó en WADER. Es lo mejor de WADER. Tenemos que tenerla de nuestro lado, Adriana, siempre. Totalmente. Bueno, Celeste Olmos nos hace una pregunta, ya saliendo de
del tema este de las devoluciones y demás. Córdoba eliminó las calificaciones en este contexto. ¿Qué pensás sobre esto, Ramiro? Sí, había leído lo que había puesto Celeste y me puse a pensar en la UBA también. Sí. Y yo la verdad es que no veo mal que hayan quitado las evaluaciones. No lo veo para nada mal. Y la verdad es que lo de la UBA, si bien fue un sincericidio, habrá tenido sus razones. Y la verdad que ponerme a juzgar si está bien o está mal no me parece indicado. Inclusive estoy cada vez más convencido de que no fue una decisión desacertada si se sintieron que no estaban en condiciones y que esto podía llevar a un caos psíquico a todos los miembros de la comunidad. Después hay otras universidades, como por ejemplo la UNL, que está mucho más preparada porque tiene una política de mecenazgos, de educación virtual que viene de años y años y tiene un presupuesto que le permite hacerlo. Y bueno, existe algo que se llama autonomía universitaria y entonces si una universidad decide continuar y se siente en condiciones, perfecto. No me parece mal haber sacado las calificaciones, sobre todo porque Nicolás Trota, el ministro de Educación, lo dijo claramente, el ministro de Educación de la Nación, lo dijo claramente. No es tiempo de evaluar, es tiempo de aprender. Y el otro día una no es colega, pero nunca fue compañera de trabajo mío, lamentablemente, dijo, la verdad es que en estos momentos lo que menos me importa es la evaluación. O sea, haciendo referencia, yo no sé si voy a seguir viva porque tengo 60 años, lo que menos me importa es evaluar o no evaluar. Creo que hay que entender que por ahí han cambiado las prioridades y no estaría mal no evaluar. Estaría bien tomar las evaluaciones sin esa carga de premio y castigo que tiene, ¿no? Porque te carga con una presión extra que yo no sé si estamos en condiciones hoy de poder soportarla o de poder tolerarla. Tenemos la cabeza en otra cosa, estamos todos alterados, yo estoy alterado, y calculo que todos estamos así, o todas, Sí. y todas. Entonces no me parece mal lo que hizo Córdoba, y no vería con malos ojos si nosotros decidimos hacerlo también. Pero bueno, Sí. yo siempre digo que a la vanguardia de todas estas cuestiones tienen que estar los estudiantes. Bueno, estaba leyendo, perdón, Después nosotros, si tenemos que calificar, pasamos la nota al guaraní. Yo lo conozco desde la facultad, Juan, fuimos compañeros en algunas materias. Y también todos estamos ahí con la buena predisposición y las auxiliares, Delfina y Natalia, ¿sí? Que yo ya las he presentado también. Siempre, más que confiar en el video, confíen en el diálogo con el docente, como prioridad. No, totalmente. Y bueno, también denle importancia al docente con el cual le están cursando. Eso claro, también es primordial, porque lo que dé Florencia o lo que dé Leo o lo que des vos no es lo mismo en los 3 tramos. No, y aparte, bueno otro material puede ser, porque capaz claro, que los prácticos que organizan Florencia y Leo son completamente diferentes a los prácticos que organizo yo. Obviamente que no nos vamos a contradecir en lo esencial, pero por ahí uno reinterpreta algo de una manera diferente, que están bien las dos, pero que no focalizan en lo que un docente focalizó. Lo mismo me puede pasar a mí con el material de estudio que les proporciona Leo o Florencia. No, por eso. O sea, no es lo mismo lo que los 3 dan y está bien que así suceda. Claro, sí, hay libertad de cátedra. Por eso. Bueno, acá es una pregunta medio personal. Nano dice, ¿cómo van tus jueves de miércoles? Para no decir la palabra... Mi jueves de mierda. Y mis jueves de mierda van bien. No, tengo esto no tiene que ver con nada, pero bueno, los que saben que mis jueves de mierda son 6 horas de ida y 6 horas de vuelta en un flechabús con una persona que ronca todo el tiempo, han sido reemplazados por una bubucela, una corneta que hacen sonar de enfrente de mi casa, no solamente los jueves, sino todos los días, así que es como que prácticamente no los extraño. Pero el aula sí la extraño, el aula yo la extraño. Eso lo extraño. Ojalá podamos volver, no con la misma normalidad de siempre, sino habiendo aprendido que había cosas que tienen que cambiar
pero ojalá volvamos lo antes posible. No, estaba pensando de esto de la bubucela y del hombre dormido. Es como que hay algo que, no sé, que está en contra tuyo. No sé. No, No sé. yo ya no. Ya de por sí viajar en un Fletchabús, en una corporación, en un conglomerado, un monopolio es un desastre, ¿no? Caro y malo. Imagínate si encima tenés que viajar con un tipo al lado que te roba 6 horas seguidas, ¿no? Es realmente increíble. Yo me río, le saco provecho, tampoco la paso tan mal. Pero bueno, de algo me tengo que quejar, si no me aburro. Bueno, Nico ahí dice, sepa que está marcando tendencia con esos juegos. Sí, vi que han hasteado jueves de mierda varios y varias de ustedes. Pero bueno, espero Más o que menos. no la pasen mal, quiero que la pasen bien. Se trata Bueno, de los eso. chicos, sí, los chicos ahí se ríen. Aprovechando recién lo que vos decías, ¿qué es lo que más extrañabas de lo que tendría que ser las clases y demás, Ramiro? Eh, Cosas que me sorprenden de ustedes. Cosas que a mí lo que me gusta de la docencia es que yo todos los años voy renovando el público se renueva, dice Mirta Legrand. Sí. Y a medida que más pasa el tiempo, más me sorprendo, porque ya la brecha generacional se nota. Yo ya pasé los 40 y el 80% de los estudiantes con los que yo interactúo tienen menos de 20. Entonces hay como una diferencia generacional que a mí me fascina y me desafía. Yo siempre digo que soy un tipo que tiene cuenta con los privilegios de poder trabajar de lo que le gusta, de hacerlo más allá del compromiso económico y de hacerlo en pocas cátedras. Entonces tengo el tiempo para poder dedicarme. Soy una excepción, no quiero que ser el parámetro para juzgar otros y otras docentes porque yo soy la excepción en el sistema, no soy la norma. Entonces yo extraño el poder dialogar con ustedes, el tener tiempo de poder aprender y retroalimentarme de lo que pasa en el aula, de lo que pasa en el aula, es decir, de descubrir que hay otras maneras nuevas de aprender a las que yo me tengo que ayornar o no voy a estar haciendo bien las cosas. Eso a mí es lo que más extraño, es lo que más me gusta. Profe, ahí están preguntando de qué signo sos. ¿De qué signo soy? Sí. Es una pregunta antiepistemológica, o sea, un profesor de epistemología le están hablando de superstichería. Soy de Piscis, no tengo ni idea los signos del zodiaco. No conozco ningún otro signo más que no sea el de Piscis, no tengo ni idea. Es todo lo que puedo decir al respecto. Bueno, ya podríamos ir cerrando. Bueno, el ruido del foco del aula 41 dice Maru que también podrías extrañar, ¿no? Sí, algún día se le va a caer a alguno en la cabeza y ahí me van a dar la razón. Sí, ese ruido es una cosa de locos. Yo sí. Antes de ir terminando, bueno, no sé si queda alguna pregunta. No, en lo que yo tenía anotado de las preguntas que nos llegaron, no, ya respondiste Bueno, por suerte de todas. cualquier cosa ustedes saben que cuentan con mi mail, cuentan con mis redes, yo no tengo ningún problema en seguir respondiendo lo que necesitan responder. Después les puedo mandar en material, esto de las páginas web y esas cosas. A mí me gustaría decir algo que creo que no dije todavía. En condiciones óptimas, una evaluación, ya sea un trabajo práctico o un parcial o un final, más allá de tomarse como una instancia institucionalizada de calificación, que siempre es arbitraria e injusta, porque no siempre una nota representa fielmente todo el proceso de aprendizaje. No el que se saca 10 es el que siempre más aprendió, y no al que le va mal es al que no aprendió. Hay muchos factores que inciden en la realización de un trabajo práctico, en el resultado final. Nosotros los profesores, las profesoras también corregimos arbitrariamente muchas veces, estamos predispuestos un día de una manera y otra no. Lo que hay que entender es que siempre una evaluación es una instancia más de aprendizaje. Hay que tratar de tomarla como tal, ¿sí? Sin presiones. Eso también nos va a desestabilizar. Entender que una evaluación no implica solamente un premio o un castigo. Eso es anecdótico. Eso es completamente anecdótico. Por supuesto que todos queremos aprobar y por supuesto que yo quiero que todos y todas aprueben, pero en definitiva termina siendo anecdótico. Lo que hay que entender es que de ahí se aprende.
de ahí se aprende. Y es el trabajo práctico, el parcial, el final, es quizás el único momento en el cual existe una relación íntima entre estudiante y profesor-profesora. Yo en ese momento me estoy dedicando plenamente a la voz de ustedes, de una persona. O sea, hay que entenderlo así, hay que aprovechar ese contacto. Por eso hay que encararlo con la mejor predisposición y con el mayor de los respetos. Porque la otra persona se está entregando completamente a vos. Es el único momento en tu formación en que vos vas a tener contacto directo con el profesor. El resto es compartido, que está buenísimo porque también hay que aprender de los compañeros y de las compañeras. Pero yo trataría, como para cerrar y responder a esto de cómo calmamos el estrés, una evaluación más allá de un sistema de calificación injusto y arbitrario, es un momento de intimidad con el docente y con la docente y de enriquecimiento de mis procesos de aprendizaje. Y míos también. Yo aprendo mucho con lo que leo muchas veces. Me pasa eso. Primero te agradecemos por todo esto que nos has brindado. Es de mucha ayuda. Yo creo que a muchos chicos le ha servido esto. Y habla también de que tuvimos más de 300 conectados durante todo lo que tiene que ver estos 2 tramos de estos 2 vivos. Así que te agradecemos mucho. También le agradezco en nombre de toda la agrupación a los chicos que estuvieron conectados del otro lado, porque también si ustedes no están desde el otro lado es como que no sirve también, porque esta es algo que los estudiantes nos venían reclamando hace tiempo, de tener un espacio en el cual podamos hablar sobre temas que son cotidianos, como hacer un trabajo práctico que es tan cotidiano y tan normal en una universidad. Y te agradecemos, Ramiro, y también agradecemos a todos los chicos. Pero antes de terminar, y esto es una pregunta que es un tanto personal, ¿no? Bueno. Sabemos que a vos te gusta mucho el tema de las series y el tema de las películas. Sí. Nos han llegado unas preguntas que tienen que ver si les podés recomendar películas y les podés recomendar series a los chicos. Bueno, esa es una de las preguntas. Para cerrar esto con un broche de oro. Dale. En primer lugar, yo quiero agradecerles a ustedes porque siempre tenerme presente para estas cosas, a mí me hacen estar más cerca del aula, me satisface, me pone muy contento. Y respecto a las series, bueno, y saben que siempre cuentan conmigo. Respecto a las series, yo creo que la mejor serie actual de la actualidad es Better Call Saul. Sin ninguna duda. Ahora, ¿la van a acusar de lenta? La van a acusar de lenta, pero es porque es un proceso de construcción de los personajes que es fantástica. Ozark es otra gran serie, las 2 están en Netflix. Afterlife es una comedia con Ricky Gervais que me gustó mucho. Películas, vi Black Earth Rising, que también está muy buena, es una miniserie. Hay un par de documentales en Netflix que son increíbles. A mí los documentales yankee me vuelven loco. Hay uno que se llama No te metas con los gatitos, porque a mí lo que me gusta de los documentales yankee es que es un tarado, un enfermo, un tarado, pero que está siendo perseguido por otra gente que está más loca y más tarada que él. Sí, es todo un delirio. Lo tienen a Trump de presidente, ¿no? Por algo de Estados Unidos. Y películas, anoche vi una que no está en Netflix, pero que yo la mil recomiendo, que es de Jim Jarmusch, es una de las mejores películas que vi últimamente, que se llama The Dead Don't Die. Yo me reí desde que empezó hasta que terminó. Es una comedia de zombies que trabajan Bill Murray y todo lo que hace Bill Murray para mí está bien.